Buenas tardes. Soy, como usted puede ver, el pastor de la iglesia en Cerro Navia. Mi nombre es Enrique Villalobos Jofré y por misericordia de Dios estoy ministrando en esta iglesia que pertenece a la gran corporación Iglesia Unida Metodista Pentecostal que dirige nuestro amado obispo Juan Ormeño Lagos. Aquí estoy en esta tarde para saludar a todos mis hermanos. Como ya hacen 7 días prácticamente que no nos vemos, les saludo, les doy un abrazo por la fe a todos, deseando que Dios los bendiga, los guarde, los llene de su gracia y que esta pandemia que tenemos hoy día a ninguno de ustedes los toque. Que Dios los guarde, como dice la palabra de Dios, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Os saludo nuevamente, deseando que el Señor sea con vosotros. Voy a leer una hojita que tengo aquí de una cronología más o menos de las pandemias que han habido en el mundo. Porque después de esta lectura voy a leer un pasaje bíblico donde vamos a ver por qué pasan estas pandemias. Si nosotros miramos este papelito que yo tengo aquí, dice evento desde la antigüedad hasta la Edad Media. 430 años antes de Cristo hubo una plaga que se llamó la plaga de Atenas. Acabó con 1/3 de la población, unas 150.000 personas. En el 426 regresó de la plaga de Atenas, volvió a venir la plaga de Atenas y hubieron muchos enfermos y muertos más como al principio. Después tuvimos en el 166 tuvimos la peste antonina, llega a Roma, dura 15 años y cobra 5 millones de víctimas. La peste de Cipriano, 2251, procedente de Etiopía, cruza Egipto, el norte de África y llega a Roma. Dura 20 años y causa entre 3 y 5 millones de muertes. 524, la peste bubónica. En 4 meses acaba con casi el 40% de la población mundial. Se extiende a África, Asia y Europa. 735, el sarampión se extiende desde Japón, causando gran mortandad. 1346, la segunda oleada de la peste bubónica cobra 34 millones de víctimas. 1485, primera epidemia de una peste que se llamó sudor inglés, que mataba en pocas horas, especialmente extendida por Europa, con gran mortandad. 1545, una más conocida, la viruela, en azteca y maya, cobra millones de vidas. Siempre se pregunta por qué habrán terminado los mayas y los aztecas. Yo creo que esta peste cobró millones y se acabó y ellos tuvieron que emigrar, los que quedaron. 1582, reaparece la peste bubónica en España, produjo entre 5.000 y 9.000 muertos. Siglo XVII al XIX, la gran peste de Milán, Italia, cobra 280.000 víctimas. 1649, epidemia en Sevilla, más de 60.000 víctimas. 1666, aparece la plaga de Londres, entre 70.000 y 100.000 muertos. 1679, gran peste de Viena, 76.000 víctimas. 1707, se dispersa la viruela en Islandia, otra cantidad de muertos.
1720 aparece la gran peste de Marsella. En 1817, primera pandemia de cólera, con gran mortandad. 1827, segunda pandemia de cólera. 1852, tercera pandemia de cólera. 1856, cuarta pandemia de cólera, con gran mortandad en cada una de ellas. 1870, epidemia de viruela en Europa. 1881, pandemia de cólera, de nuevo gran mortandad. En 1890, la gripe rusa se extendió por toda Europa, 1 millón de personas murieron. Siglo XX, 1919, la gripe española mató de 20 a 50 millones de víctimas. 1969, la gripe de Hong Kong, 2 millones de víctimas. 1976, primer brote de epidemia de ébola, 2.830 muertes. Hasta hoy, pandemia de SIDA, más de 30 millones de muertos y sigue en aumento. Eso no ha parado. 1990, brote de difteria en la Unión Soviética, 1.500 muertes, 15.000 muertos en 5 años. 1991 al 93, epidemia de cólera, afecta a algunos países de América Latina. En 2 años afectó a 950.000 personas, provocando 8.000 víctimas fatales. En 1996, epidemia de ébola en África, causando muchas muertes. Siglo XXI, la polio, se calcula en 1.000 los casos en la India. 2003, epidemia de SARS, 700 muertos en 2 meses. 2005, la gripe aviar, una amenaza de pandemia cuando se produjeron los primeros contagios en seres humanos de la fiebre de las aves. 2010, la pandemia de gripe H1N1 cobró la vida de más de 18.000 personas en el mundo. 2010, un brote de cólera azotó a Haití con 500.000 de afectados y 8.000 víctimas. En el 2013 se extendió hasta la República Dominicana. 2014, la epidemia de ébola comenzó en Guinea. En 2 meses se extendió a Liberia y a Sierra Leona, alcanzando a Nigeria, Senegal, Reino Unido y Estados Unidos. Más de 4.500 muertes en menos de un año. 2015, el síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio fue detectado en el 2012 en Arabia Saudita. En el 2013 se habían producido casos en más de 7 países. El virus infectó a casi 1.000 personas y mató a más de 500. 2014, el virus de Zika azotó a toda la Latinoamérica con varios millones de infectados. Se calculan 40.000 muertos. 2019-2020, un nuevo tipo de coronavirus aparece en el continente asiático. Se denomina por la Organización Mundial de la Salud como COVID-19. Ahora, en marzo, fue declarado pandemia. El Señor nos bendiga. ¿Se da cuenta usted, si usted suma los muertos, no es 1, no es 2, no es 1 millón ni son 2, son millones y millones y millones los muertos a través de todas estas pandemias? Quiero en esta tarde hacer una lectura bíblica, pero le voy a decir que primero voy a hacer una lectura bíblica en el libro de Apocalipsis y después voy a hacer una lectura bíblica en el libro de Mateo. La lectura bíblica es así más o menos.
sucede que se ve a Juan, ¿eh? Juan el teólogo, como le llama a la gente, que fue dejado por el Señor Jesús hasta que se termine todas las cosas en el mundo. Porque cuando Pedro es apartado por el Señor para conversarle aparte después de la pesca milagrosa, ¿cierto? Se acercó a ellos Juan sin que lo invitaran. Y entonces Pedro lo vio y le dijo al Señor, Señor, ¿y este qué? Y el Señor le dijo, déjalo. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Cuando el Señor dijo estas cosas, la gente pensó que Juan no iba a morir. Pero el Señor no le dijo que no iba a morir, sino que dijo que si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, cuando nosotros miramos esto, ¿qué quiere decir esto en realidad? Quiere decir que Juan, habiendo sido uno de los apóstoles preferidos del Señor, ¿no? Un apóstol preferido del Señor, de hecho, no se olvide que él se echó en su hombro y escuchó las palabras del Señor, todas las cosas, y el Señor lo tuvo por uno de sus preferidos. Cuando el Señor dice, si yo quiero que este quede hasta que yo venga, se está refiriendo que no que él no va a morir, sino que en la Escritura, en el Apocalipsis, ¿no es cierto?, cuando se cumplan todas las cosas del Apocalipsis, Juan va a estar allí hasta el final, pero no en persona, sino en el Apocalipsis. Ojalá que me haya logrado dar a entender. Entonces, cuando vemos ahora estas cosas, el Señor, ¿cierto?, el Dios Todopoderoso, le mandó a través de su ángel un mensaje a Juan, dándole a entender todas las cosas que iban a pasar desde ese momento en que él lo llamó. Todas las cosas que pasarían, que sucederían, ¿no?, a Juan se las transmitió. Y en una de estas cosas, de estas apariciones, ¿cierto?, aparece un personaje con un libro en la mano derecha. Ese estaba en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Qué curioso, dice, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado. O sea, está sellado, lo que está escrito ahí, no se podía saber si alguien no podía abrir los sellos. Pero era un libro tan santo, un libro tan de Dios, que ningún ser humano lo podía leer. Nadie podría abrir su sello, nadie podría abrir su sello, porque era un libro santo, era el libro de Dios, el libro de las revelaciones de Dios para el último tiempo. Y el apóstol dice que en ningún lugar se encontró una persona digna de abrir los sellos. Y como Juan quería saber todas las cosas, y él era el encargado hasta el final de los tiempos en el Apocalipsis, ¿cierto? Dice que él lloraba mucho, porque no había nadie que fuera capaz o digno de abrir los sellos para saber qué es lo que había en el libro. Entonces dice que un anciano de los que estaba allí, de los 4 ancianos, le dijo, Juan, no llores, he aquí el cordero inmolado, la simiente de David, él ha vencido y él es digno de abrir el libro y de abrir sus sellos. Entonces, dice aquí para abreviar que cuando abre el primer sello, ¿cierto? Abre el primer sello, aparece un personaje, ¿no es cierto?, que le dice a Juan, sube acá. Y subió Juan allá al lugar donde lo llamaron, me imagino al cielo, ¿cierto? Y entonces dice que allí, ¿cierto?, apareció un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, ¿cierto? Y se le dio una corona y salió venciendo para vencer. Después, ¿cierto?,
Después abrió otro sello. Dice, cuando abrió el segundo sello, dice que le dijeron, ven y mira. Y él escuchó cuando abrieron el sello, y cuando abrió el sello salió un caballo bermejo, o sea, rojo. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Estamos hablando del Dios de la guerra, del que nosotros pensamos que los países arman las guerras. Este arma las guerras. Cuando abrió el tercer sello, ¿no es cierto?, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira. Y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora voy a leer un poquito alguna cosa que tengo escrita al respecto, ¿no es cierto? Dice, a ver, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matase uno a otro, y se le dio una gran espada. Todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, desde siglos, ¿no? Desde siglos suceden estas cosas no son otras cosas que el juicio de Dios sobre la humanidad, porque la humanidad toda ha despreciado el conocimiento de Dios. Mucha gente se ríe de Dios, la gente no respeta a Dios y no saben que Él es el creador y que todas las cosas por Él subsisten y que todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que existe fue hecho de otra manera sino por Él. Pero hoy día vemos, con mucho respeto, hermanos, vemos cómo la gente se ha apartado de Dios y no solo se ha apartado de Dios, sino que también se rebelan contra Dios. Todas estas leyes que hoy día están saliendo del matrimonio igualitario, hombre con hombre, mujer con mujer, el aborto, ¿no es cierto? Y muchas cosas más que están saliendo, son cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Eso es una parte que Dios los considera enemigos. Todas estas cosas vienen por una causa, porque Dios está haciendo juicio sobre la tierra. Y ahora más todavía, después de la muerte del Señor, ¿no es cierto? Y de la resurrección del Señor, se están cumpliendo las cosas que el Señor habló en Mateo 24, ¿cierto? Yo voy a empezar a decirle algunas cosas. Dice, y se le dio una gran espada. El caballo, el jinete, que declara y ocupa las mentes de los seres humanos, de gente inteligente, de gente sabia humanamente, pero que Dios no está en ellos, ni ellos están con Dios. Este caballo, ¿no es cierto? Podríamos decir, este jinete le habla al oído a los seres que están gobernando. Y usted sabe el resultado de las guerras. Millones de seres humanos, ¿cierto?, han caído a través de los tiempos con las guerras. Y todavía le digo, a veces han pasado años. Un ejemplo, yo tengo 85 años
y desde que soy niño he estado sintiendo que en el mundo ha habido guerra. Hoy día tengo 85 y todavía oigo que hay guerra. Y las guerras seguirán porque este caballo rojo, bermejo, como dice la Escritura, se le dio una gran espada, lo cual significa que él siempre estará influyendo en las personas para la guerra. Después dice, sin duda, este caballo con su jinete es el culpable de todas las guerras que han habido en la tierra, pues le fue dado poder de quitar la paz en la tierra. Escuche, le fue dado poder de quitar la paz en la tierra. ¿De cuántas guerras tiene usted conocimiento? Las generaciones que tienen 60, 70 años siempre han vivido sabiendo que hay guerra en un lado y otro, porque este jinete del caballo bermejo recibió poder de quitar de la tierra la paz y crear las grandes matanzas de la historia. Aún hoy en día hay guerras y guerrillas en muchos lugares del mundo. Tercer caballo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. 1 denario. Este jinete del caballo negro simboliza 2 cosas. El hambre que vendrá sobre la tierra, sin duda, y la escasez del dinero. Llegarán días cuando la carestía será tal que con lo ganado por un día de trabajo solo podrá comprar menos de 1 kilo de pan, 2 libras de trigo. El trigo simboliza el pan. 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario era siempre en la Escritura el sueldo de un obrero en Israel, en el pueblo de Dios. Y con un denario ellos vivían y comían todo el día. Pero ahora, con estos tiempos, llegará el momento, ¿no es cierto?, que aunque usted tenga el salario de un día y puede hacer, por decir una cosa, 3.000, 5.000, 6.000, llegará el momento, créalo usted, cuando no alcanzará nada más que para menos de 1 kilo de pan. El caballo negro, el caballo de la carestía, el caballo de la pobreza, el que va a dejar en la tierra, ¿no es cierto?, va a dejar en la tierra muchas cosas malas. Y esto será solo principio de dolores. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, 3, nos dice que el Señor, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos le preguntaron diciendo, Maestro, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turdéis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá peste, y hambre, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. O sea, cuando se cumplan todas estas cosas, será solamente principio de dolores. Habrán cosas muy terribles que nunca la tierra ha conocido. 4º sello, el caballo amarillo. Cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera de la tierra. No necesariamente con
cuando hizo fiera con los animales salvajes. También en la historia de la tierra han habido seres que han sido tales o peores que las fieras propiamente tal. El problema aquí, con este personaje llamado la muerte, es que detrás de él viene el Hades, recibiendo a los que éste mata. Y son sepultados en el Seol, lugar del cual nadie puede salir. Ven Lucas 16, 19, el rico y Lázaro. Allí está toda la declaración. La muerte es un rudo segador, el caballo. Un rudo segador que va cortando a sus víctimas y que a su vez son recogidos y almacenados en el pozo del Hades. Está muy bien lo que dijo el proverbista: el camino de la vida es hacia arriba el entendido, para apartarse del Seol abajo. Proverbios 15, 24, Mateo 7, 13, 14. Tiene autoridad sobre la cuarta parte de los habitantes de la tierra. El problema es que siempre hay una cuarta parte en la tierra. El Señor nos bendiga. Cuando estoy hablando de este caballo amarillo es el culpable de toda la pandemia mundial. Este ha muerto no sé cuántas veces la cuarta parte de la tierra. Porque siempre, aunque él mate la cuarta parte, siempre queda una cuarta parte. Él siempre tiene trabajo para cegar, para matar. El problema, de nuevo le digo, el problema más grande quizás no sea que lo mate. El problema más grande es que los mata al infierno. La que dice que los mataba y la muerte, el Hades lo seguía, el infierno lo seguía. Entonces, he leído estas cosas para que usted, hermano, ¿no es cierto?, se dé cuenta de cosas y no esté preguntando por qué esto, por qué este otro, porque la Escritura es toda una revelación. En la Escritura usted encuentra todas las respuestas. ¿Sabe qué dijo el proverbista? Dijo que la suma de todas tus palabras es la verdad. Entonces, el Señor nos llene de su gracia, nos bendiga. Entonces, pero ahora como usted a lo mejor con esta lectura puede pensar, ¿no es cierto?, que la pandemia a usted lo alcanzará y lo llevará, ¿no es cierto?, al infierno. No se confunda. Esto es para los que están fuera, ¿no es cierto?, fuera del reglamento que Dios tiene, ¿cierto?, de los que no quieren entrar, de los que no quieren oír, de los que desprecian a Dios, de los que se ríen, ¿no es cierto?, de los que se ríen, ¿no es cierto? Dice que ellos van, después que termina su vida, se van a los muertos. Imagínense, se van a los muertos. Entonces, se van a un lugar que está predestinado para ellos. Pero no se olvide que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, tenemos promesas de Dios, ¿cierto? Y yo por eso quiero leerle un poco las promesas de Dios antes de terminar. Dice Mateo 8, 23, 27. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Yo quiero decirle esto. Usted, en este momento, yo y todos los que estamos aquí en el mundo entero, estamos viviendo una tempestad. Una tempestad que cubre todas las barcas, todas las instituciones, pero no la barca nuestra.
Cristo es nuestra barca. Cristo es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No se lo olvide, usted está contado, ni un pelo de su cabeza perecerá sin la voluntad de Dios. Solamente falta, así como decir, a ver, porque a veces tenemos durmiendo al Señor. ¿Sabe por qué lo tenemos? Porque nunca lo llamamos. Porque nunca le decimos, ven Señor. Porque nunca queremos tener una comunión con Él. Vivimos una vida de iglesia y todas las cosas, pero no estamos en la fe que Él quiere que estemos. No estamos en la fe. Y para eso hay que llamarlo. Hay que decir, ven Señor, ven Señor. Dios nos llene de su gracia. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Señor así como que nos viene porque no lo llamamos. Y sabe que el Cantar de los Cantares habla del Señor cuando le dice a su novia, a su esposa, paloma mía, amada mía, déjame oír tu voz. Y digan ustedes, estas palomas de la iglesia, ¿cuándo dejamos al Señor oír nuestra voz? Cuando Él dice, déjame oír tu voz, quiere decir que Él quiere que lo llamemos, que activemos, que estemos ante su presencia, ¿cierto? Que estemos ante su presencia siempre, 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 ¿me entiende? Porque Él nos anhela, dice, Él nos desea, pero nosotros lo dejamos dormir en un sentido figurado, no lo llamamos, no lo pedimos, ¿cierto? Dios nos ayuda. Entonces dice, y los hombres se maravillan diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Mira esta experiencia. ¿Necesitas algo? ¿Tienes un temor? Clama a mí. Y yo te responderé. ¿Cierto? Porque en este momento la gente no sabe qué hacer. La gente no sabe qué hacer, no sabe dónde ir. Nos llevamos mirando los diarios y la tele, qué es lo que pasa, qué es lo que hay. Ahora estamos encerrados. Pero no se lo olviden. En Cristo estamos libres. Estamos obedeciendo porque según Romanos capítulo 13, tenemos que someternos a las autoridades superiores porque Dios las ha puesto. Porque no hay autoridad sino las que Dios pone. Estamos obedeciendo, ¿cierto? Con la esperanza de cooperar para que estas cosas se vayan. Pero nosotros estamos libres. Usted puede andar por la calle libre, sin temor. Como dijo el salmista, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Amén. ¿Me entiende? El bien y la misericordia. No, te seguirán todos los días de tu vida. Y dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Hay otros tipos de olas que quieren hundir la barca, como en este momento. El jinete del caballo amarillo empezó otra vez a causar dolor. El jinete del caballo amarillo, de nuevo, está amenazando de muerte al mundo entero. ¿Cuántos creyentes estarán como los que acompañaban al Señor en la barca? Llenos de miedo, temblando. Vamos a perecer, maestro, vamos a perecer. No. Si el Señor está junto a nosotros, ha oído que Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo hasta el fin del mundo. Estas palabras sean de bendición. Dios le guarde, le aumente la fe. Los traiga a la realidad. El Señor está presente en cada uno de nosotros. Olvidando que el poder del Señor Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que Él dijo, no os dejaré huérfanos. Si por ventura alguno fuese atacado por este jinete, no nos olvidemos que Él venció a la muerte. Este jinete es la muerte, pero Él venció la muerte y venció al sepulcro.
como le dijo Dios a Satanás con respecto a Job. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Dios nos ayude. ¿Ve? No puede tocar la vida, no puede tocar. Le puede tocar a lo mejor alguna cosa, una plaga, alguna cosa. Aunque dice que ninguna plaga tocará tu morada. Amén. No nos preocupemos demasiado. Él está en la barca. Nosotros estamos embarcados con Él. Él reprenderá la muerte, así como reprendió al viento y a la mar. El apóstol Pablo a los gentiles afirma que no nos ha puesto Dios para ira, para muerte, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no temas, ¿cierto? No temas. Primera de Tesalonicenses 5:9. También nos dice Pablo que Jesús nos libró de la ira venidera. Y por último, ninguno de nosotros dijo, vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. ¿Se da cuenta? En vida y en la muerte estamos con el Señor. A ver, la situación de los creyentes cuando mueran está allí en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que murió Lázaro. Estamos hablando no del Lázaro de Betania, sino un Lázaro que representa a todos los creyentes, porque Lázaro significa el que depende de Dios, el que depende de Dios. Entonces, este dependiente de Dios, cuando él muere, vienen los ángeles, como está escrito en la palabra de Dios, y lo llevan al seno de Abraham, allá para esperar cuando se toque la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero que los demás muertos. Dios le bendiga. Firme ya adelante. La gracia del Señor sea con ustedes. La gracia del Señor sea con ustedes. La gracia del Señor sea, no se aparte nunca de vuestras vidas. ¿No es cierto? Nunca se aparte de vuestras vidas. Me estoy despidiendo, esperando que nos veamos pronto, ¿no es cierto? Que nos veamos pronto. Y por lo menos, ¿no es cierto? Nos saludemos por el teléfono, por lo menos. Nos saludemos por el teléfono. No nos olvidemos que somos hermanos y que yo humildemente soy su pastor, su servidor en el Señor, ¿cierto? Entonces, Dios le bendiga y queremos mandar también saludos a hermanos que están conectados. Susana Mancilla Villaló, mi sobrina, Dios la bendiga. Hermano José Carter y familia, saludos. Hermano Luis Velázquez, desde Toronto, Canadá, saludos. Hermana Vanessa Araya, viéndonos de Nueva York. Hermana Florencia Peñalosa, saludos hermana Florencia. Hermana Betiana Frías, desde la Segunda de Mendoza. Hermana Carla López, envío un abrazo desde Concón. Saludos a Hume Moreno, Buenos Aires. Pastores Palma Acuña. Saludos a mi sobrino Hugo Villalobos, el gran maestro, ¿cierto? Dios lo bendiga, mi maestro, ¿cierto? El Señor sea con usted y con su esposa. Un gran saludo a mis hermanos de mi amada Iglesia Primera de Cerro Navia. La gloria sea al Señor, Dios nos bendiga.